nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable protección. En el llano venezolano. Un cordial saludo para todos desde el Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto. En nuestro empeño de formar a nuestros mensajeros coromotanos y a quienes estén interesados en profundizar la fe, hoy les vamos a presentar un tema sumamente interesante, un tema de nuestros cursos bíblicos, y el tema es teofanías y cristofanías. Y lo vamos a hacer de la mano del doctor Dubén Cabritas, venezolano, educador, filósofo y teólogo comprometido con la transformación social desde una visión profundamente humana y espiritual. Él es licenciado en Educación, mención Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene especialización en Teología Sistemática en el Instituto de Teología para Religiosos, el ITER, y además de todo tiene una maestría en Teología Espiritual en el Instituto también de Teología para Religiosos en el ITER. Actualmente es profesor universitario en las áreas de Filosofía y Teología. Vamos entonces a profundizar en este tema de teofanías y cristofanías para ver toda esta riqueza que tiene nuestra Biblia, que tiene nuestra fe, deseando que cada vez más nos sintamos identificados con nuestra Iglesia Católica y con nuestro Señor Jesucristo, que es al final de cuentas a quien le debemos y por quien queremos aprender de todo. Vamos entonces a pedirle al doctor Dubén Cabritas, adelante Dubén, con este tema tan interesante. Hola a todos, les doy la cordial bienvenida a este espacio en que podemos compartir esta tercera formación que se ha querido dar en un acercamiento espiritual, un acercamiento teológico, un acercamiento sobre todo cristiano de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Hemos tenido una primera formación que nos ha dejado un momento introductorio y de aclaratoria de las Sagradas Escrituras. Un segundo momento hemos visto a la experiencia y el acercamiento de la mujer en la Biblia. Y ahora tenemos este tercer tema y tercer momento de formación del apostolado mundial de la Virgen de Coromoto, que tiene que ver con las teofanías y cristofanías en la Biblia. Eh, Decirles que es muy grato formar parte de estos espacios y espero que podamos seguir conversando y haciendo acercamientos, no solo a la Biblia, sino a la experiencia teológica que tienen ustedes, que tenemos nosotros y que podemos compartirlos como familia, como grupo, como equipo. Y bueno, nada, estoy muy contento de estar planteando este espacio de reflexión. El título que tomé para esta formación es Dios se deja ver. Y Dios se deja ver porque en la historia de la humanidad Dios no ha sido un Dios ausente, ha sido un Dios que ha estado presente en toda nuestra historia. Ustedes lo pueden experimentar en su vida, lo pueden experimentar en sus momentos de oración, en sus momentos de espacio en el que Dios está presente. Si hiciésemos una encuesta de todo el grupo que está acá y preguntáramos cuándo, en qué momento Dios se ha hecho presente en tu vida, yo estoy seguro que hiciésemos una lista inmensa, porque si hay algo que nos ha dejado Dios a la humanidad es su presencia, tanto que nos ha regalado la presencia de su Hijo en, en nosotros. Eh, Esto es una experiencia
de la cual tenemos que sentirnos agradecidos, tenemos que sentirnos que Dios nunca nos deja solo y esa es la reflexión, una de las reflexiones más importantes de este espacio. Dios se deja ver y cada vez que puedan cerrar los ojos, que estén en su oración personal, se darán cuenta que Dios es un Dios presente y no un Dios ausente. Lo otro que quisiera comenzar con esta frase que es de Benedetto Croce, que nos dice toda la historia de la iglesia tiene un impacto en la iglesia contemporánea. Es decir, todo lo que vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último libro del Apocalipsis, es una historia contemporánea. Nosotros podemos quedarnos en sentir que esta experiencia bíblica es una experiencia que la separamos de nuestra historia. Y lo más importante es saber que nosotros formamos parte también de esta historia. Es lo que se llama teológicamente la economía de la salvación. Es decir, toda historia que se cuente de la iglesia tiene que verse desde el impacto que nos deja hoy a nuestra iglesia contemporánea. Entonces, no son historias separadas, es decir, no podemos agarrar de esa línea que tenemos de la historia de la salvación, solo poder mirar pequeños trocitos porque nos perdemos de la riqueza en que Dios ha dado y regalado a cada uno de nosotros como parte de la economía de la salvación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la economía de la salvación? No estamos hablando la economía solo de bienes materiales. Estamos hablando cuando hablamos de economía de la salvación, teológicamente estamos hablando del orden y de la gestión de la Iglesia Universal en el transcurso de sus años. Oikos, casa, es decir, cómo se ha administrado la casa del Señor, esta casa que habitamos todos. Entonces, la economía de la salvación tiene que ver con el plan de Dios desplegado en el tiempo. Es esta idea de que Dios no actúa de forma caótica, sino que Dios ha pensado cada momento y cada espacio de la historia. Ha hecho una administración progresiva de su revelación. Y esa revelación que se nos da a través de la gracia, y esa gracia nos ensancha la fe que cada uno tenemos, la hemos vivido y la hemos visto desde todas las alianzas, desde la alianza con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, hasta nuestra historia, hasta la historia de la salvación que nos propone la nueva alianza y eterna alianza que es Jesús. Entonces, la economía de la salvación, lo que vemos como la historia de la salvación, es una historia que se nos da a través de todo lo que Dios ha pensado para nosotros. Entonces, es importante que todo lo que vemos con Adán, todo lo que vemos con Abraham, forma parte de lo que Dios quiso regalarnos como pueblo, como su criatura amada. Benedicto XVI hacía referencia a esto que estoy explicando a nivel teológico. Nos decía, los grandes autores cristianos de los primeros siglos que transmitieron y explicaron la fe, es decir, todos los que están inspirados en el Antiguo Testamento, los padres de la iglesia, San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, todo esto que vemos en la lámina, se vuelven personas contemporáneas a nosotros porque nos están hablando a nosotros y están hablando con nosotros. Entonces, toda lectura que hagamos bíblica, eso
Además, es muy bonito porque hagan el ejercicio. Este es un ejercicio que sería importante que lo puedan hacer en sus casas, con su familia. Esa lectura que hacemos del domingo, el domingo cuando vamos a misa o simplemente cuando estamos en casa que queremos analizar un espacio bíblico, ver qué nos dice eso a nosotros hoy. Eh, no porque nosotros queramos imitar eso que vivimos y leemos en la Biblia, porque es imposible imitarlo. Lo que sí podemos hacer es seguir el ejemplo según la realidad contemporánea que tenemos de lo que nos quisieron dejar los profetas, los escritos inspirados, los salmos, el Evangelio, los apóstoles, las cartas de Pablo. ¿Eso qué me dice hoy a mí en mi vida? Recuerdo que parte de lo que se hace también en la lección divina es esto, es que podamos tomar espacio para que eso que estamos leyendo, eso que estamos trabajando, ¿qué nos dice a nuestra vida contemporánea? Esta es la primera cosa que quería decir en este taller, primer punto. Toda historia que vemos en la historia de la salvación es una historia que cuenta conmigo. Dios cuenta con nosotros para seguir creando la historia de la salvación. Esta historia de la salvación es trinitaria. A veces cuando leemos la Biblia o hacemos referencia en la Biblia, podemos caer en la tentación de decir que, bueno, el Antiguo Testamento forma parte el Dios Padre y el Nuevo Testamento es como la parte de Jesús y del Espíritu Santo. Y tenemos que saber que la Santísima Trinidad actúa en la Biblia, actúa en la historia de la salvación, actúa en la historia de la humanidad, de siempre como Santísima Trinidad. No se puede separar la Santísima Trinidad en toda la experiencia que tenemos de la historia de la salvación, porque la Santísima Trinidad revela que Dios se manifiesta en la historia de la salvación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero en un solo Dios. Eso es como digamos, la de lo que se encuentra como concepto de la Santísima Trinidad. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de hoy? Que este es como el segundo punto de esta parte del taller, porque las teofanías y las cristofanías y las manifestaciones del Espíritu muestran cómo cada persona divina actúa y se revela al ser humano, no por separado, sino que están juntos siempre, pero la manifestación se hace según la persona que la Sagrada Escritura nos está hablando. Así la Biblia nos enseña que la revelación de Dios es trinitaria. El Padre se da a conocer por el Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, esta experiencia de teofanía y cristofanía y manifestación del Espíritu Santo es desde la Santísima Trinidad. Y esta experiencia de la Santísima Trinidad es lo que vamos a ir trabajando durante este momento. Este triángulo que quise manifestar en la lámina nos deja como en un gráfico ponerlo más claro. Las teofanías tienen que ver con las manifestaciones del Padre, las cristofanías tienen que ver con la manifestación del Hijo y la neumatología, las manifestaciones del Espíritu Santo, pero concretamente el trabajo teológico que estamos haciendo hoy es enfocado en la Biblia, en cómo en las Sagradas Escrituras se ven manifestadas esta experiencia. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía, la palabra viene del griego teos, Dios, faino, manifestarse, mostrarse. Entonces, una teofanía
es la manifestación visible o sensible de Dios. Estas manifestaciones no muestran la esencia de Dios, sino signo visible de su presencia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Éxodo 33, 20? Nos dirá, no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Por eso Dios se revela mediante signo. Esto es importante. Voy a detenerme un minutico porque las teofanías, Dios Padre, nunca se ha visto. Entonces, siempre que en el Antiguo Testamento veamos referencia de que caminó Dios que caminó con Adán en la creación, entonces sabemos que no es Dios Padre, porque Dios Padre no se ha visto, no se ha podido ver, no se le ha podido ver el rostro, sino Dios Hijo. Y esta referencia es importante. Es muy importante porque podemos hacer, siempre que hagamos una lectura bíblica en el Antiguo Testamento y el Señor se manifiesta de forma visible o de forma física, es una representación de Dios Hijo, no de Dios Padre. Eso es lo que quería resaltar con el tema de la teofanía. Ajá, ¿cuáles son los cuatro pasos o cuáles son los cuatro signos que tenemos de las teofanías? El primer signo tiene que ver con la presencia divina. Es decir, Dios se manifiesta mediante signos que indican su presencia sin mostrar directamente su esencia. Cada vez que vemos entonces referencia en la Biblia, una nube, la luz, el viento, pero sobre todo la voz que sale del cielo es Dios Padre manifestándose. En el Nuevo Testamento lo vemos claro. Ya lo iremos viendo, ¿no? Cómo se revela Dios Padre de cara a decir que este es mi hijo amado, ¿no? Eso lo veremos adelante, un poco más adelante. El segundo signo es la revelación de Dios Padre. Dios Padre que nos creó, bueno, la Santísima Trinidad que creó toda la humanidad, que nos ama y que, no, y que cuenta con nosotros, se comunica, es decir, se revela. Entonces la teofanía comunica algo del ser o de la voluntad de Dios Padre, revelando su santidad, poder y cercanía con su pueblo. ¿Esto por qué es importante? Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el culmen, lo más importante del seguimiento a la Santísima Trinidad es que podamos vivir tratando de ser cada día más santos. La santidad no es un agregado de la experiencia cristiana, sino es el llamado de cada cristiano. Nosotros, yo recuerdo que estando hace unos años dando un taller en teología a jóvenes, uno de los jóvenes me decía, no, ese tema de la santidad es demasiado complicada, porque hemos vendido la santidad como una cosa inhumana, una, una experiencia que hay que hacer tal esfuerzo, tal esfuerzo de seguimiento a Jesús que eso es imposible llegar. Y hay unas experiencias de santidad que hemos recorrido en la historia humana que se ha logrado encontrar la santidad siendo el portero de un colegio. Se ha logrado encontrar la santidad, santos que han dedicado su vida a escuchar, que han dedicado su vida, sacerdotes, el cura de Ars, a escuchar confesiones. Entonces, parece que lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura con la santidad, justamente en este punto 2 de la revelación de Dios con el Padre, es que la santidad
se encuentra cuando vivimos una vida cristiana auténtica. Mientras somos más auténticos, ese camino de la santidad se va dando. Mientras más amamos, más estamos al servicio, estamos en camino de santidad. Por eso, cada vez que hagamos una cosa bien en el apostolado mundial, o tú que quieres que no, a lo mejor no perteneces al apostolado mundial, sino que estás en camino en tu camino cristiano, en tu parroquia, en tu vecino, en las reuniones vecinales, en el trabajo, todo lo que hagamos bien para la humanidad, estamos caminando en la santidad. Entonces, esto nos lo inspira la teofanía, el camino a seguir a la santidad. 3. Experiencia de temor y reverencia. Quien presencia una teofanía experimenta temor sagrado, conciencia de la santidad de Dios y necesidad de adoración. Miren, a veces queremos, a veces he escuchado discursos, sermones sobre una experiencia de Jesús tan terrenal que quitamos, que se hace tan terrenal que quitamos incluso esa experiencia de divinidad de Jesús. Ya de entrada, quitar la divinidad de Jesús es una herejía, ya de entrada. Entonces, a veces escuchamos sermones medio arrianos, semiarrianos, como tan humano Jesús que le quitamos la divinidad. Ese temor sagrado tiene que ver que cada vez que hablemos de Dios Padre, de Dios Hijos o de Dios Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Entonces, la humanidad es importante. Sin humanidad no hay salvación, es verdad, pero sin la divinidad tampoco. Entonces hay que mediar en torno al temor sagrado que tenemos que tener en nuestra experiencia cristiana. Y 4, el llamado o misión. Estas teofanías casi siempre terminan con un envío o una misión. Dios se integra con lo humano para realizar su voluntad. Dios nos saca. Toda teofanía nos saca, nos pone en camino. Dios cada vez que se manifiesta pone en camino. A Moisés lo puso en camino. Vamos, vamos Moisés, que hay que liberar el pueblo de Israel. Ponte en camino, ponte en misión. Y esto lo hace Dios desde la teofanía. Vamos a ver, todo parte de las Sagradas Escrituras. Voy a tocar unas lecturas concretas del Antiguo y Nuevo Testamento para poner claro dónde se manifiestan las teofanías en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver esta lectura, Dios en el Sinaí, Éxodo 19, 10, 20, que dice, hubo truenos, relámpagos, déjenme ver aquí una cosita, ajá. Hubo truenos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Dios desciende sobre el monte Sinaí. ¿Cuáles son los signos que vemos de la teofanía en esta lectura del Éxodo? Primero, como les decía en la lámina anterior, los signos se manifiesta, las teofanías se manifiestan con signos visibles. Entonces, estos signos son, hubo truenos, nube, fuego, truenos, temblor del monte, sonido de trompeta. Entonces, las teofanías en el Antiguo Testamento de Dios Padre, es decir, la manifestación de Dios Padre, cada vez que yo diga que es una teofanía, tenemos que ponernos el switch de que es una manifestación de Dios Padre en la Biblia. Entonces, ¿cómo se da en la Biblia? A través de estos signos que ya nombré, ¿no? Esto expresa la trascendencia de Dios,
Dios se revela como santo, poderoso, legislador y en ese contexto entrega la ley. En este contexto es que Dios le da a Moisés los mandamientos. Se manifiesta a través de truenos, relámpagos. Entonces, en esta lectura del Sinaí nos deja claro que la manifestación de Dios se da a través de estos signos. En el Nuevo Testamento también se manifiesta claramente, era lo que les quería decir, lo que les quería decir anteriormente, en el bautismo. En el bautismo de Jesús hay una manifestación clara de Dios Padre. En Mateo 3:16 nos dice, se abrió el cielo y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Entonces, ¿cuáles son los signos que hace esta teofanía? Además que esta lectura es tan importante porque refleja la presencia trinitaria de Dios en un solo hecho. Me encanta esta imagen tan bonita, vamos a contemplarla. Juan Bautista mirando al cielo, Jesús mirando al cielo y se escuchó la voz. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Entonces, ¿cómo se manifiesta? El Padre se manifiesta con voz, el Hijo, donde, obviamente está presente con Jesús, y el Espíritu Santo como una paloma que desciende de los cielos y el Espíritu Santo actúa en esta manifestación de la teofanía en el bautismo. Y la tercera lectura que quería presentarles hoy es la de la transfiguración, la transfiguración. Mateo 17:1-5 nos dice, una nube luminosa los cubrió y se oyó una voz desde la nube, este es mi hijo amado, escuchen. ¿Cuáles son los elementos teofánicos que aparecen en esta lectura bíblica? La nube luminosa, la voz de nuevo divina y la gloria que se manifiesta en esta lectura, ¿no? Aquí el Padre revela la identidad de Jesús. Lo importante de esta teofanía es que hay testigos. Los discípulos que acompañaron a Jesús son testigos de que el Padre se manifiesta. Esto es importante, saber que se manifiesta Dios Padre a los discípulos también. Quiere decir que Dios Padre también nos ama a nosotros como humanidad. Esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte de nuestro taller. Como les decía, en el primer video, que fue un poco más largo, estábamos haciendo el recorrido de dos cosas que son importantes. La primera, la economía de la salvación. Toda historia de la salvación siempre es contemporánea, es decir, siempre nos va a estar dando elementos para que nosotros podamos, como cristianos, vivir nuestra vida de entrega a Papá Dios. Y lo otro que decíamos en el video pasado era la experiencia de las teofanías o la presencia o manifestaciones de Dios Padre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora nos vamos a enfocar con la cristofanía. ¿Qué es entonces una cristofanía? Es la aparición o manifestación de Cristo, de Dios Hijo, antes de su encarnación humana, es decir, antes de nacer en Belén. Tanto en el Antiguo Testamento perdón, en el Antiguo Testamento, cuando leemos eh, el ángel del Señor, a menudo no se trata de un ángel común, un ser creado, sino de una figura divina que habla como Dios, actúa como Dios. Muchos teólogos coinciden en que este es el logo, la palabra. Esto que nos decía Juan
en el capítulo 1 de su evangelio, del Logos, se está refiriendo a la manifestación de Dios Hijo en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver como estamos trabajando con las Sagradas Escrituras y con la Biblia, lo vamos a ver en estas lecturas que voy a poner posterior. Entonces, es la segunda persona de la Trinidad interviniendo directamente en la historia humana. El Padre es la voz, en muchos casos el Dios Padre se manifiesta desde el silencio, pero el Hijo se manifiesta en la palabra, porque para que el silencio se rompa y el hombre escuche algo, tiene que ser a través de la palabra que nos ha dejado el Hijo. Entonces, esto nos lo decía San Ignacio de Antioquía. Vamos a ver esta primera lectura. En esta primera lectura eh, de Génesis 3:8 nos dice, Adán y la mujer oyeron al Señor Dios que se pasea por el jardín. Entonces se esconden entre los árboles. Y luego Dios llama al hombre con la pregunta, ¿dónde estás? Esta es una cristofanía que podemos ver en el libro del Génesis. Y es una cristofanía porque quien camina al lado de Adán y la mujer es el Hijo. Porque en el Nuevo Testamento es como que si Jesús nos los dejara claro en el Nuevo Testamento, nos dice, al Padre nadie lo ha visto y es el Hijo quien revela al Padre. Entonces, podemos saber que Dios Hijo en el Antiguo Testamento se manifiesta en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Si nos detuviésemos y si hiciésemos un detalle de cada lectura, son muchas lecturas donde vamos a ver que Dios Hijo estuvo también presente en la creación. Aquí en la lectura de la zarza también hay unas comparaciones que podemos hacer. Esta era la lectura de Juan 1 que les decía, en el principio era el logos, verbo, palabra, y el logo estaba con Dios, y el logo era Dios. Si nosotros cambiásemos la palabra, en vez de logos, poner la palabra Jesús, esta lectura diría entonces, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Entonces, si hacemos una comparativa, un análisis comparativo con la lectura del Éxodo, la lectura aparece, se le apareció el ángel del Señor. Entonces, cada vez que se hace referencia del ángel del Señor, no, se está haciendo referencia a Dios Hijo. No era un ángel especial, era Dios manifestándose en el Antiguo Testamento. Cuando encontramos que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía, nos da la presencia de la divinidad de Jesús. La luz brilla en las tinieblas y la vida era la luz de los hombres, nos dice Juan. Entonces, siempre que se manifiesta con luz, con fuego, también hay una presencia de que Jesús era divino, tenía presencia divina. A Dios Padre nadie lo ha visto jamás, nos dice Juan. Solo Jesús lo ha visto. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Esta era la referencia que les hacía en la lámina anterior, que nos la pone Juan como buen teólogo. El Evangelio de Juan se nos dice que es el evangelio más teólogo, o sea, con más teología, con más interpretación teológica, ¿no? Entonces, bueno, esta era una comparativa que quería hacer de esta lectura. Aquí hay como un resumen, es decir, el ángel del Señor en una zarza en el fuego, Dios llama a Moisés, Moisés, es decir, es palabra, es logos, eh, y esa revelación, esas correspondencias o los puentes que quise hacer con esta lámina son cinco, es decir, la revelación de Dios en el logo, la presencia del yo soy que aparece en el Éxodo y también el yo soy que aparece en Juan 8, esa luz que ilumina como fuego que aparece en Juan 1,
la llamada que le hace Jesús a Moisés, pero que le hace Dios a Moisés, es la misión también que viene a cumplir Jesús en vida, hecha persona. Entonces, este era como un cuadro que quería, digamos, establecer en esta lectura. Hay otra lectura que es muy bella, que es esta que encontramos la presencia ya de Dios resucitado a María Magdalena. Esta cristofanía que se le da a María Magdalena es preciosa. María llora frente al sepulcro y Jesús se le aparece y la llama por su nombre, María. Ella responde, Rabuní. La clave teológica es que Cristo resucitado se manifiesta de manera personal. La cristofanía se produce porque se da a conocer en la misión. Jesús le dice, ve y anuncia a mis hermanos lo que has visto. Siempre nos pone en camino, la cristofanía nos pone en camino, nos pone en movimiento. Esta lectura es preciosa. La otra que podemos ver en el Antiguo Testamento es la visión de Daniel, hijo del hombre. Una de las cristofanías más citadas por la tradición cristiana es la figura del hijo del hombre en la visión de Daniel. Vamos a leer la lectura. La lectura nos dice, yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de día y fue presentado ante él. Y se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Entonces, esta referencia del Hijo del Hombre, como ponía en la primera lámina, también se ve manifestada en el libro de Daniel. Se manifestaba como nube del cielo, como Hijo del Hombre. Muchos teólogos ven aquí una prefiguración o manifestación anticipada de Cristo, porque Jesús mismo se identifica repetidamente en los evangelios con el título de Hijo del Hombre. Lo podemos ver en Mateo 26:64. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos una presencia importante de Jesús. Hablar de cristofanía es clave porque afirma que Dios se revela y actúa en la historia de modo definitivo en el Hijo, Logos. De manera que la economía de la salvación, esta lámina quiero recogerla haciendo conexión con la lámina que veíamos en el video pasado. Esta economía de la salvación tiene un rostro concreto, Jesucristo. Esta idea funciona como criterio. Si lo que aparece, habla y salva no es realmente el Hijo, se rompe la continuidad ante las manifestaciones del Antiguo Testamento y su plenitud en la encarnación. Por eso, muchas herejías, de un modo u otro, intentan debilitar o negar esa cristofanía. Separan a Dios del Antiguo Testamento del Padre. Jesús es el que revela, es el mediador creado, el que está en la encarnación. Entonces, en todos los casos, lo que se disputa es lo mismo. Cuando muchas de las herejías que se planteaban en el siglo cuarto querían quitar la presencia de Dios Hijo del Antiguo Testamento. Entonces, si Dios se da a conocer y salva verdaderamente en Cristo, es Cristo entonces quien tiene un protagonismo y quien tiene una presencia en el Antiguo Testamento, no queda como una figura secundaria, sino una figura que se manifiesta, que está. Entonces, aquí están las tres elementos fundamentales de la cristofanía.
Primero, el reconocimiento progresivo de Cristo. En muchas cristofanías los discípulos no reconocen inmediatamente a Jesús. Lo vemos en Lucas 24, Juan 20. Eso indica que el Cristo resucitado se revela en un proceso espiritual, no solo mediante la visión física, sino un proceso espiritual. Lo segundo tiene que ver con la mediación de la palabra. Antes de ser reconocido, Cristo interpreta las escrituras. Esto muestra que la cristofanía ocurre también cuando Cristo se revela a través de la comprensión de la escritura. Esto es genial. Discípulos de Maús, en las manifestaciones que hace, apariciones que hace Jesús. Y número tres, el paso de la experiencia a la misión. Como les decía antes, las cristofanías nunca terminan en la experiencia personal, siempre culminan en envío misionero. El encuentro con el resucitado transforma al testigo en anunciador. Esto era lo que quería trabajar con la cristofanía. Para cerrar estas reflexiones, primero agradecerles muchísimo el tiempo. Vamos a terminar con las manifestaciones del Espíritu Santo. Hemos tenido eh, las conversaciones entonces, la economía de la salvación, qué son las teofanías y cómo se manifiestan en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, qué son las cristofanías y cómo se manifiestan en las Sagradas Escrituras y en la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver las manifestaciones del Espíritu para concluir. ¿Qué es la neumatología? Esta palabra que puede sonar un poco raro. La neumatología es una rama de la teología que estudia al Espíritu Santo, su identidad, su acción y su presencia en la historia de la salvación, en la iglesia y en la vida de los creyentes. Este término proviene del griego neuma, que significa espíritu o aliento. Entonces, esto cada vez que nos refiramos a neumatología, nos estamos refiriendo a las manifestaciones del Espíritu Santo o el estudio del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Bueno, es fundamental porque el Espíritu Santo, como les decía al comienzo, esta Trinidad también es quien actualiza la obra de Dios en el mundo. Es quien ilumina la comprensión de la revelación y conduce a los creyentes hacia la verdad. Además, es el Espíritu Santo quien da vida a la iglesia, suscita la fe, fortalece la misión y permite reconocer a Jesucristo como Salvador, como Señor. Entonces, no quería dejar de tomarme un espacio o un momento para darle toda la importancia al Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿por qué son importantes? Aquí están estos elementos. Primero, porque el Espíritu es el que media, es el que conduce la relación, es el que revela, el que media la revelación divina. Entonces, el Espíritu Santo es quien hace posible que el ser humano perciba y comprenda la manifestación de Dios. En la Biblia, las manifestaciones divinas no dependen solo de lo que se ve, sino de la capacidad espiritual para reconocer la presencia de Dios. El espíritu abre la inteligencia y el corazón para entender que esa manifestación es realmente una acción de Dios en la historia. ¿Esto por qué es importante? Porque lo que pedimos cuando hacemos oración, cuando nos sentamos en nuestro espacio de soledad, en nuestro espacio de encuentro diario, que ojalá que sea un espacio diario, quien acompaña estos momentos es el Espíritu. El Espíritu es el que nos está manifestando lo que quiere el Padre y lo que quiere el Hijo. Entonces, por eso el Espíritu Santo es importante. Por eso cada vez que empecemos cualquier obra,
ponerlo en las manos del Espíritu, que sea el Espíritu quien acompañe nuestra historia, nuestra vida. Lo otro es que el Espíritu es la presencia activa en los signos de esta manifestación. O sea, muchas de las teofanías, muchas de las cristofanías están acompañados por signos simbólicos asociados al Espíritu Santo. Vino en paloma, en presencia de paloma, en presencia de luz, en presencia de llama, en presencia de fuego, como fuego, nube, viento. Estos signos son dados a través del Espíritu Santo. Aparecen a lo largo de las Sagradas Escrituras para indicarnos la acción de Dios en el presente como actuación. O sea, por ejemplo, lo que veíamos en el fuego en el Sinaí o en el viento o en las lenguas de fuego en Pentecostés. O sea, el Espíritu Santo es el que da la fuerza viva para que se manifieste y actúe Dios en el mundo. Y la tercera tiene que ver con que el Espíritu actúa reconociendo, reconociéndose como parte de la historia. En las cristofanías, muchas veces los discípulos no reconocen inmediatamente a Jesús resucitado. Es el Espíritu quien ilumina esta fe. O sea, el Espíritu es quien ilumina la posibilidad de comprender que Cristo está presente. Por eso San Pablo afirma que nadie puede decir Jesús es el Señor sino por medio del Espíritu Santo. Esto me encanta en Primera de Corintios. En esa manifestación de Pablo cuando se le aparece Cristo, por eso Pablo dice esta frase tan contundente. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu guía a los creyentes hacia el reconocimiento de Cristo y lo impulsa a anunciarlos. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Primero, vamos a ver en la creación, en el Génesis 1:2, nos aparece el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento la presencia o la manifestación del Espíritu aparece como principio de vida. Otra lectura que vemos en el Nuevo Testamento la analizamos de cara a la cristofanía, ahora la vemos como manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. El Espíritu unge a Jesús para su misión. Esto en el bautismo. Bueno, también les decía que era la presencia de la Santísima Trinidad en esta presencia del bautismo, ¿no? Y en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, también se nos manifiesta, ¿no? Y claramente en Pentecostés, Hechos 2, 1, 4, se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno. Otra vez vemos las manifestaciones de signos visibles del Espíritu Santo. Pentecostés es la gran epifanía del Espíritu. El Espíritu transforma a los discípulos y hace que nazca la iglesia de esta manifestación. Entonces, el Espíritu Santo no ha dejado de estar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Ya para terminar este espacio, hago esta reflexión bonita con esta frase, ¿no? Entonces, la Biblia muestra que Dios no permanece oculto, se los decía en la primera lámina, sino que se manifiesta en la historia de la salvación mediante las teofanías, las cristofanías y la acción del Espíritu Santo. En ellas contemplamos cómo el Padre se revela, el Hijo se hace visible y el Espíritu ilumina y transforma a quienes reciben esa revelación. Así comprendemos que toda la revelación bíblica tiene un profundo dinamismo trinitario. Vamos a pedirle entonces a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que nos siga acompañando en nuestra vida, en nuestra formación. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado este tiempo para que compartamos estas manifestaciones de Dios.
darle gracias a Dios porque nunca ha dejado de estar presente, siempre nos ha acompañado y que tienen que saber que estas teofanías, estas cristofanías y estas manifestaciones del Espíritu como experiencia trinitaria siguen sucediendo hoy, siguen estando hoy con nosotros. Hay que pedirle que nos acompañen y decir un profundo gracias. Gracias porque estuviste, estás y seguirás estando en nuestra vida, en nuestra experiencia, en nuestra vivencia de Dios. Que Dios nos siga acompañando. Gracias por tanto tiempo y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias.